Buenos días. Continuando con los repasos de los tiempos gramaticales, esta semana solamente nos hace falta ver el pasado simple. Entonces, primero que nada, el pasado simple se usa normalmente para referirnos a hechos que sucedieron en un momento concreto del pasado, ¿sí? Y es una acción que ya pasó y sucedió en un momento concreto. ¿Ok? Por ejemplo, podemos decir ayer, hace una semana, hace 3 meses, el año pasado, pero ya sucedió. En este tiempo existen verbos regulares a los que se añade ed cuando están en pasado, por ejemplo, work pasa a ser worked, y hay otros que son irregulares que es necesario aprender, como go, en pasado es went, ¿sí? No es como existe una regla, sino que hay que aprenderse. Muy bien. Y vamos a ver las tres formas en que se pueden formar. Para formar el pasado en forma afirmativa, eh, la fórmula es muy simple. Es el sujeto, pronombre personal o nombre. I, el verbo, por ejemplo en este caso work, más la terminación ed, I worked, ¿sí? Y aquí puede haber un complemento. I worked yesterday in the school. Yo trabajé ayer en la escuela, ¿sí? Sujeto más verbo con terminación ed en caso de tratarse de verbos regulares, más el complemento. ¿Ok? Y vemos un tip de ortografía. Los verbos acabados en consonante más y terminan en, hay que agregarle una i latina y cambiar la terminación ed. Por ejemplo, study cambia a studied, ¿ok? No es studied, es studied. Carry cambia a carried, ¿ok? Cuando termina en y hay que cambiar por i latina y terminación ed. Los verbos monosilábicos acabados en vocal más consonante duplican la consonante, excepto cuando este es Y o W. Por ejemplo, stop, cambiamos a stopped, ¿sí? Duplicamos la última consonante y agregamos ed. Chop, chopped. De igual manera, consonante más ed. La forma afirmativa, pero de verbos irregulares, pues hay que aprenderse el verbo. Por ejemplo, I went to work yesterday. Fui a trabajar ayer. Y la forma es igual, sujeto más verbo en pasado más un complemento. ¿Ok? La negación, en este caso utilizamos el auxiliar did, que es el verbo do en pasado. Por ejemplo, tenemos sujeto más auxiliar más el not más el verbo. Aquí el verbo ya no está conjugado porque ya estamos utilizando el, el pasado de do para decir que nos estamos refiriendo al pasado. Por ejemplo, I did not work. Yo no trabajé. Ok, entonces estamos utilizando el did como auxiliar para hablar en pasado. Y este verbo ya no lo tenemos que conjugar. Entonces es más simple hablar en pasado, en pasado y en negación, porque no tenemos que agregar el ed, o bien si se trata de un verbo irregular, no tenemos que conocer la forma del verbo irregular en pasado. ¿Ok? Entonces, repasando, sujeto más el auxiliar did, más el not, más el work. I did not work yesterday. Yo no trabajé ayer. Y hay una forma contraída. Esta forma contraída es, digamos, usada en el lenguaje más común para que este sea un poco más rápido, ¿no? I didn't work. Que el didn't es did not contraído, ¿ok? Y cuando estamos hablando de verbos irregulares, vemos que es la misma forma. I did not go.
to the school yesterday. No fui a la escuela ayer. Sujeto más el did, más el not, más el verbo, sin conjugar, ¿ok? Más un complemento, ¿sale? Y igual también lo podemos hacer en forma contraída. Y por último, la forma de interrogación, también vamos a utilizar el auxiliar did. ¿Sí? Empezamos siempre la pregunta con el auxiliar did, más el sujeto, más el verbo. Aquí el verbo tampoco hay que agregar ed, o si es irregular tampoco hay que cambiar la palabra. ¿Por qué? Porque ya estamos utilizando el did para referirnos que estamos hablando en pasado simple. Did I work? Y recuerden que hay que agregar al final de la palabra el question mark, el símbolo de pregunta. Entonces, auxiliar did más el sujeto más el verbo. Aquí puede haber un complemento y el question mark, ¿ok? Did I work? Did you work? Yes, I did. No, I didn't. ¿Sí? Algunas respuestas breves. Y para los verbos irregulares, de igual forma, did I go? Yes, I did. No, I didn't. Pueden ver que el go también no lo estamos conjugando. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el auxiliar did para referirnos que estamos en pasado. Ok, entonces les voy a dejar en el aula virtual una lista de los verbos regulares y irregulares. El cuestionario va a ser prácticamente igual a los anteriores que hemos visto, solamente tienen que cambiar el verbo para que éste esté en pasado. Así que tengan mucho cuidado, busquen los verbos antes de poner una respuesta para que lo puedan hacer de manera correcta. ¿Ok? Y pues cualquier duda quedo pendiente en el grupo. La siguiente semana vamos a seguir repasando algunos tiempos gramaticales y ya les explicaré por qué estamos haciendo esto. ¿Ok? Pues aquí le dejamos, que tengan un bonito fin de semana. El cuestionario va a estar abierto igual hasta el lunes 25 a las 23:59 horas, ¿ok?